mi presentación tiene que ser una presentación efectiva para transmitirles la información adecuadamente. Entonces, es interesante porque ustedes tienen que ir captando los elementos que vamos a ir viendo acá para ponerlos en práctica y les van a servir para que sus presentaciones tengan un impacto diferente, un impacto positivo en su audiencia. Ahora, se habla mucho de presentaciones efectivas y usualmente cuando empezamos a pensar en el tema, lo que se nos suele venir a la cabeza con más facilidad es qué es aquello que no debería hacer uno en una presentación, qué tengo que evitar. Piensen ustedes cualquier situación en la cual hayan estado en una presentación, en una exposición, y recuerden qué cosas no les gustaron de esa presentación. Quizá el presentador era aburrido, quizá hacía mucho calor, quizá había mucha gente, quizá las sillas eran incómodas, no supieron presentar bien el tema, no se escuchaba bien al presentador. Puede haber una serie de elementos que hayan hecho que nosotros consideremos que esa presentación que estemos recordando o esas presentaciones hayan tenido elementos que no nos hayan gustado, que más bien nos hayan generado un impacto negativo. Ahora, buscando información en general, encontramos que los errores más comunes en presentaciones son estos. No necesariamente son solo estos, pero estos son como los que vamos a darnos cuenta que aparecen con un poco más de frecuencia. Primero, exponer con rodeos o divagar. ¿No? Vamos a hablar acerca del cambio climático y yo hablo durante 50 minutos acerca de la importancia de debatir acerca del cambio climático, pero nunca aterrizo ninguna idea. Y eso pasa muchas veces. Le damos muchas vueltas, estamos como aviones dándole vueltas a la pista de aterrizaje y nunca terminamos de aterrizar la idea. Luego, hablar sin energía. ¿No les ha pasado en algún momento que ya sea ustedes o han visto a alguien, algún compañero en la universidad, en alguna presentación, en algún trabajo, que hace una exposición y ustedes dicen, oye, qué aburrida la presentación de esta persona, que notan que le falta entusiasmo, le falta fuerza, le falta conectar con la audiencia? ¿Saben quién, por ejemplo, tiene un problema en las presentaciones a nivel de transmisión de energía? PPK. Pedro Pablo Kuczynski, independientemente de quién sea políticamente y tal, tenía la característica muy marcada de que sus presentaciones no eran presentaciones pues, particularmente interesantes. Tendías a aburrirte, te daba sueño escucharlo. Y eso no es porque no sea bueno en su tema, es porque tiene un estilo que lamentablemente no termina de conectar con todas las audiencias porque a veces le falta impregnarle un poco de fuerza. Centrarnos solo en datos. Acá les vengo a traer estadísticas acerca de presentaciones efectivas y durante una hora les hablo solamente de datos, de estadísticas, de números, les cuento todo lo que está en las diapositivas. Se acabó el webinar. Bueno, chicos, gracias por acompañarme en el último webinar del año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, nos vemos en 2024. Entonces, el problema es que a veces una presentación que solamente se centra en datos, en lo que yo estoy mencionando, tiende a ser muy dura, muy fría y a veces poco digerible. Otro elemento es que la presentación sea demasiado formal. Ojo, hay presentaciones que son formales y tienen que ser formales. Cuando yo hago una presentación a un potencial cliente, hago una presentación a mi jefe, una presentación al área, a mi gerente, evidentemente es una presentación que tiende a ser formal. Lo que tenemos que tratar de evitar es esa formalidad excesiva que a veces acartona la presentación. ¿Qué pasa si me hubieran visto ahora con terno, si con saco, con corbata, yo muy rígido? Buenas noches, damas, caballeros. Hoy día vengo a hablarles acerca de presentaciones efectivas. El evento que nos convoca hoy día tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente, en los cuales durante unos 50 minutos yo estaré exponiendo los tópicos en cuestión y durante unos 10 o 15 minutos iré respondiendo las inquietudes que el respetable pueda manifestar. Evidentemente, ustedes van a decir, oye, Mauricio, pero suéltate un poco, pues, ¿no? Relájate un poco. Hazla que la conversación, que la presentación sea un poco más dinámica. Está bien ser formales, pero está mal ser demasiado formal. Ahora, también hay otro error que también cae acá. Acá estamos pecando por exceso de formalidad, pero también podemos pecar por defecto.
que la presentación sea muy poco formal. Y claro, yo estoy haciéndole una presentación de resultados a mi jefe y le estoy hablando pues como si estuviera hablando con mi mejor amigo en un bar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no ser demasiado formales ni muy poco formales, no ser ni muy rígidos ni muy relajados. Un elemento adicional es exponer aceleradamente. Yo estoy seguro, chicas, chicos, que todos ustedes en algún momento de su experiencia como alumnos en el colegio o en la universidad han tenido el tema de la ansiedad, han sentido ansiedad por exponer y cuando salían a exponer estaban tan nerviosos que exponían rápidamente porque mientras más rápido expongo, más rápido salgo de ese problema. Entonces, bueno, yo le voy a hablar de los errores comunes en las presentaciones, exponer con rodeos o divagar, hablar sin energía, centrarse solamente en datos, ser demasiado formal, exponer aceleradamente y bueno, esos son los errores que no tenemos que repetir. Cuando cometemos estos errores, lo que estamos haciendo es que las presentaciones se vuelven muy poco efectivas. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero va a seguir con la siguiente parte de la exposición. Y nos íbamos, salíamos de la pizarra sintiendo que estábamos bajando pues del matadero, ¿no? Que habíamos sobrevivido a la exposición. Una exposición demasiado acelerada resta impacto por una razón evidente. Casi no se nos entiende. Es normal que estemos ansiosos, que estemos nerviosos de cara a una presentación. Eso es absolutamente humano, absolutamente normal. Pero tenemos que saber manejar nuestro ritmo y nuestros tiempos para no exponer más rápidamente de lo necesario. Otro elemento es usar el mismo lenguaje siempre. En este momento yo tengo un grupo, 20 personas en mi audiencia, que, a ver, no los estoy viendo directamente, pero yo calculo que en un rango de edad deben estar pues entre los 25 y los 35 años, así más o menos calculando al ojo. Yo en este caso les traigo un tipo de lenguaje, una forma de interacción particular. Además porque estamos virtualmente conectados. Si estuviéramos en una sala, todos físicamente en el mismo espacio, probablemente mi interacción se volvería poquito más dinámica, o sea, me estaría moviendo un poco más activa. Pero ¿qué pasa si esta misma presentación se la tengo que hacer a un grupo de profesores? ¿Qué pasa si se lo tengo que hacer al rector y a un grupo de decanos en la universidad? ¿Qué pasa si se lo tengo que hacer a un grupo de adultos mayores de, no sé, 50 personas, en las cuales el más joven tiene 70 años? Entonces, yo no puedo usar el mismo tipo de lenguaje, chicos, en todas las presentaciones. Así sea el mismo tema, yo tengo que ir modulando, adaptando, calibrando mi lenguaje para que conecte con una audiencia específica. Otro elemento es la mala gestión del tiempo. Y aquí, por ejemplo, yo tengo que reconocerles que algo que me pasa muchas veces es que al principio me preocupo porque digo, ¿cómo voy a hacer para llenar una hora de charla? Y luego lo que me pasa es, ¿cómo voy a hacer para que me alcancen los 60 minutos para poder hablar de todo lo que quiero? Entonces, gestionar el tiempo quiere decir que nuestra presentación dure el tiempo que tiene que durar. Sí, evidentemente, a mí me dicen, tienes una hora para presentar, a ver, me puedo demorar pues una hora y 5 minutos, no pasa nada. Idealmente no, pero si pasara, tampoco es algo crítico. Pero ¿qué pasa si mi exposición dura una hora y 20, una hora y 25, una hora y media? Es una falta de respeto al tiempo de mi audiencia. Del mismo modo, si se espera que dure una hora y yo la hago en 40 minutos, no es algo tan crítico, pero lo cierto es que tenemos que aprender a gestionar el tiempo para aprovecharlo, siendo un recurso tan valioso. Entonces, hay que ensayar siempre para gestionar el tiempo. Luego, no interactuar con la audiencia. Este es un error clásico en las presentaciones, sobre todo académicas. Interactuar con la audiencia quiere decir preguntarle a la audiencia cosas, esperar que la audiencia nos conteste, conversar con la audiencia, pedirle información específica, resolver consultas. Hay presentaciones que son 60 minutos de presentación, dura 59 minutos mi presentación y el último minuto, bueno, lamentablemente no hemos tenido tiempo para preguntas, pero
Espero haber resuelto todas las dudas con la información que les he dado. Que estén bien, feliz año, nos vemos en el 2024. Entonces, hay que interactuar con la audiencia porque la interacción con la audiencia genera un mejor impacto. Ahora lo vamos a ir viendo. Y finalmente, chicas, chicos, uno de los peores errores es improvisar toda la presentación. A ver, tengo que hablar acerca de cambio climático. Me voy a conseguir tres datos locos y voy a hablar acerca de esos tres datos durante mi presentación que dura 20 minutos. Claro, pero si yo no me preparo, no preparo mis tiempos, no calculo mis ritmos, mis etapas, evidentemente es muy probable que si solamente improviso, tenga una mala gestión del tiempo, no acomode bien el lenguaje, exponga de una manera muy acelerada. Entonces, hay que tomar en cuenta que el peor error de una presentación, chicas, chicos, es la improvisación. Estos son los errores más comunes que, buscando en varias páginas, y de hecho aquí abajo a la derecha están las fuentes que he sacado para conseguir esta información. ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de cometer estos errores? A ver, quiero que vean esta diapositiva y me digan qué opinan de esta diapositiva. Simplemente mirándola, si se las presento. ¿Qué les genera? ¿Qué sienten que tiene? ¿Qué caracteriza a esta diapositiva? Pónganme en el chat, escríbanme qué percepción les genera esta diapositiva. ¿Cómo sienten que está la información? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Es muy densa? ¿Demasiado color, muy poco color? ¿La letra muy grande, la letra muy chica? ¿Les provoca leerla? ¿No les provoca leerla? Vamos a ver, Beatriz, cargada de información. Ingrid dice está recargada, efectivamente. Ruth dice demasiado densa. Percy dice demasiados datos. Bien. Efectivamente, es una presentación demasiado densa. No invita a leerla, ¿no? A mí me presentan esta información y lo veo y digo, pucha, esto es un adobe, es un taco intragable, ¿no? Walter dice muy sobrecargada. Denil dice se podría organizar mejor, efectivamente. Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan evitando, chicos, en sus presentaciones. Ojo, una presentación no quiere decir llevar una PPT. La PPT es una herramienta de las presentaciones. Pero yo, de hecho, ahorita podría no tener ninguna PPT y hacerles la presentación simplemente oral. El tema es que, claro, como les estoy trayendo información que quiero que ustedes recuerden, me ayuda mucho a tener una PPT, pero podría traer un Canva, podría traer un video, podría traer otro elemento. Como usualmente las diapositivas, ya sean en PPT, Canva o en cualquier otra plataforma, suelen ser un recurso habitual, lo que quiero es que ustedes le quiten información a las diapositivas. Y en un rato vamos a ver cómo podemos hacer eso. La esencia de toda presentación efectiva, chicos, cae en tres elementos. Primero, la preparación. Y de hecho, la preparación es casi casi lo único que nosotros tenemos que asegurarnos de cara a una presentación. Si yo no me preparo, la presentación muy probablemente no va a salir como yo quiero que salga. Entonces, es lo esencial. Es como decir, si yo quiero cocinar cualquier plato, un ceviche, una lasaña, un beef bourguignon, un lomo saltado, lo que sea, lo primero que necesito es la preparación. O sea, la preparación entendida como voy a tener que tener una serie de ingredientes y tengo que saber cómo mezclarlos. Porque si de pronto yo tengo un poco de carne, tengo un poco de arroz, crudo todo, ¿no? Unas papas crudas, unos tomates crudos, unas cebollas crudas y quiero preparar un lomo saltado, no es cuestión de meter todo en la olla y ya está. Es cuestión de saber cómo preparar. Lo mismo pasa con una presentación. Lo segundo es que el protagonista o la protagonista de la presentación es el presentador, no es la PPT. Caemos en el error de darle mucho protagonismo a nuestra PPT. Y es la esencia, es lo que queremos que la audiencia esté mirando todo el rato. Graso error. Chicas, chicos, cuando ustedes presenten, ustedes son los protagonistas. La audiencia se tiene que enfocar en ustedes. De tal manera que si yo les saco la PPT, les saco el video, les saco todos los elementos audiovisuales de soporte, igual la atención se centra en mí como presentador. Y el tercer elemento fundamental de las presentaciones es el tiempo, evidentemente.
Tengo que saber gestionar adecuadamente mi tiempo. Ahora, tres principios que quiero que ustedes recuerden en toda presentación. Primero, la claridad. Sus presentaciones tienen que ser claras en cuanto a su lenguaje, tiene que ser un lenguaje fácil de entender, sencillo, amigable. Por eso tenemos que adaptar el lenguaje dependiendo de la audiencia. ¿Qué pasa si ustedes tuvieran que ir donde un grupo de niños de 4 años a explicarles que se tienen que lavar las manos antes de comer? Ustedes no le pueden explicar de una manera demasiado científica a los chicos por qué se deberían lavar las manos antes de comer, porque los chicos no le van a entender necesariamente el discurso científico, pero tienen que adaptar su lenguaje para que sea más sencillo. Entonces, por ejemplo, dicen, mira, tienes que lavarte las manos porque durante el día hay una serie de animalitos, unas bacterias y tal, que se nos pegan en las manos, en el cuerpo. Y cuando nosotros nos lavamos las manos, estamos botando una cantidad de esos animalitos y ya no están con nosotros. Y como con las manos cogemos la comida y tal, es menos probable que nos enfermemos porque las bacterias pueden enfermarnos. Ese es un discurso un poco más sencillo, como para que un chico de 4 o 5 años me pueda entender. Pero si yo le voy a explicar a un grupo de adolescentes de 17 años por qué se tienen que lavar las manos antes de comer, no voy a usar el mismo lenguaje. Tengo que ir modificándolo para que se entienda con la claridad suficiente. Tengo que saber modular mi lenguaje, mi discurso, para que también me entiendan. Aquí cae el error de exponer aceleradamente. Cuando yo hablo demasiado acelerado o hablo muy bajito o no vocalizo bien, no tengo una buena dicción, le estoy restando claridad a mi presentación. Evidentemente acá estamos todos en una, o sea, todos me escuchan porque estoy cerca a mi micrófono y tal. Pero me voy a alejar un poquito, no me van a entender, pero imagínense que toda mi presentación fuera así. Digo, bueno, aquí tiene que ir modificando la claridad, es importante porque un elemento que le da mucha fuerza a la presentación. Entonces, también además hay que tener en cuenta el que no entiendo. Les aseguro que si yo toda la presentación le hiciera así, ustedes estarían con la oreja pegada. ¿Qué está diciendo? No se le entiende nada. Probablemente alguien incluso me diga, Mauricio, ¿sabes qué? Lo siento, pero no se te entiende nada. Acércate al micrófono o entona un poco mejor el discurso. Esto es algo que no nos enseñan, chicos, y lamentablemente muchas veces, como no nos lo enseñan, nos malacostumbramos a tener un tipo de presentación en la cual no nos enfocamos en nuestra dicción. Dicción, no adicción. Nuestra dicción es la forma en la cual nosotros vamos construyendo nuestro discurso. Es distinto que yo les hable con el mismo tono todo el rato así, con el mismo tono estándar y no cambio para nada todo el rato 1 hora hablándole con este mismo tipo de voz. Se me duermen si es que les hablo todo el rato así. Pero si yo de vez en cuando subo el tono, aumento el volumen y a veces hago algunas pausas, le bajo el tono al discurso. Cuando voy modulando mi discurso, le estoy dando claridad en cuanto a elementos no verbales. Bien, el tono de voz, el volumen, la forma de pronunciar, bien, son elementos de los cuales yo me tengo que hacer consciente para irlos ensayando. No van a salir excelentes presentadores después de este webinar simplemente por haber atendido el webinar. Estos principios los tienen que ir poniendo en práctica, chicos. El segundo elemento es la concisión. Yo tengo que tratar de decir más cosas con menos palabras. ¿Se acuerdan que uno de los errores era divagar, ¿no? Dar demasiadas vueltas? Precisamente la concisión tiene que ver con eso que tengo que decir, lo digo rápido, puntual y directo. Y ya no le doy más vueltas de las necesarias. Y el tercer elemento es la precisión, que se entienda aquello que yo quiero decir. A veces nosotros expresamos una serie de ideas que nosotros entendemos, pero no necesariamente la audiencia la entiende. Entonces, después de estos tres elementos, yo debería asumir que ustedes lo han entendido. Pero ¿qué pasa si no lo he entendido? Ah, Mauricio dice que claridad es hablar en voz alta y casi casi gritar, porque dijo que había que subir el volumen. Entonces, no. ¿No? Eso no es lo que yo he dicho. Entonces, quizá mi discurso no se haya entendido con la precisión con la que yo quiero que se entienda. Recuerden,
Precisión es que eso que yo estoy diciendo es lo mismo que mi audiencia entiende. ¿Y cómo puedo hacer para asegurarme que mi audiencia haya entendido lo mismo que yo dije? Pues conectando con ellos y preguntándoles. Yo, a ver, esto es un webinar, no es un tema académico, pero yo podría hacerles preguntas. A ver, chicos, ¿qué entienden por claridad? ¿No? Entonces, tomo aquí al azar a algún participante, le digo a Daniel Guzmán, Daniel, ¿qué entendiste tú por claridad? Entonces, Daniel prenderá su micrófono y me dirá, Mauricio, yo entendí tal cosa por claridad. Perfecto, muy bien, Daniel, has estado muy atento. Betty Estrada, ¿y tú qué has entendido por concisión? Entonces, yo le voy preguntando a mi audiencia y a través de eso me aseguro que lo que yo he dicho es lo mismo que la audiencia ha entendido. Y de hecho, ¿qué pasa si le pregunto pues a Betty por concisión y Betty entendió, pero de pronto Delia no entendió lo mismo? Como yo le pregunté a Betty y Betty me dio una respuesta, Delia dice, ah, no, efectivamente, lo que yo había entendido era algo distinto. Entonces yo también con eso estoy alineando a mi audiencia para que entienda lo mismo que he querido decir. Estos son los tres principios que ustedes tienen que tomar en cuenta en toda presentación. Que sean claras, que sean concisas y que sean precisas. Después del webinar, ahí vamos a ir resolviendo dudas y preguntas. Recuerden esto, chicos, recuérdenlo por favor siempre. Una presentación, una exposición, no es que yo dé la información que ya está en la diapositiva, es que yo la explique. Por eso hay un principio que es bien interesante en las diapositivas que se llama el principio del 4x4. No es una regla, pero es un principio que nos va a ayudar un montón. ¿Qué quiere decir? Que una diapositiva, si yo le quiero poner texto, debería tener 4 líneas de texto como máximo y cada línea debería tener 4 palabras como máximo. Si se dan cuenta, esta diapositiva tiene 2 líneas de texto y cada línea tiene 4 palabras. Entonces, yo podría poner acá la presentación no es dar información, quiere decir explicar la información, porque yo tengo que enfocarme en lo que está diciendo la diapositiva. Les puedo poner todo eso que estoy diciendo en un texto, pero ahí lo abulto de palabras y ustedes lo ven y dicen, ay, qué aburrida esta presentación, recontra llena de texto. Lo mejor es poner poquito texto y conectar el 4x4 con otro principio que es súper importante. La diapositiva tiene que tener más aire que contenido. ¿Qué quiere decir? Si se dan cuenta en esta diapositiva, la mayor parte del fondo es blanca. El contenido, que es este triángulo, bien, es una parte y luego está el fondo negro con el texto. Pero la mayor parte es una diapositiva en blanco. La diapositiva anterior también tiene una imagen y 3 palabras. Ni siquiera tiene 3 frases, tiene 3 palabras. Ahora, comparémosla con esta diapositiva que les mostré hace un rato. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay más texto, hay más contenido que palabras? Ahora, quiero hacer una salvedad. Aquí quizá hay que presentar datos. Cuando hay que presentar muchos datos, sí, pues las presentaciones se pueden poner un poquito densas por momentos. Pero aquí es porque es fundamental poner estos datos. Sin embargo, yo puedo escoger presentar estos datos de una manera más ligera. Entonces, siempre que puedan aligerar sus presentaciones, aligérenlas. Cuando terminen de armar una diapositiva, nunca se pregunten qué más le puedo poner. Pregúntense más bien qué le puedo quitar. ¿Qué es aquello que no es fundamental en la diapositiva que le puedo quitar? Y el resto lo van explicando. La audiencia lo va a ir entendiendo. Acá, si se dan cuenta, yo sin ponerles demasiado texto, les voy explicando cada diapositiva y ustedes van entendiendo los conceptos. Entonces, cuando preparen una presentación, cualquier presentación, chicos, académica, de trabajo, cualquier tipo de presentación, tiene que estar anclada en una idea principal. ¿Cuál es la idea principal del webinar de hoy? Presentaciones efectivas. Y la idea principal es el eje sobre el cual va a versar todo mi discurso. Esa idea principal luego se puede descomponer en ideas secundarias, como por ejemplo los aspectos fundamentales de la presentación, los aspectos básicos, los pilares de la presentación, principios para utilizar la PPT. Esas no son las ideas centrales, son elementos
que refuerzan mi idea principal, que es cómo armar una presentación de manera efectiva. Cuando ustedes preparen cualquier presentación, siempre ármense un esquema donde está la idea principal y cómo lo van a ir desagregando. Créanme que les va a ayudar muchísimo para preparar sus diapositivas. Ahora, hay un elemento adicional luego de la idea principal y es el propósito. El propósito de una presentación. A mí me gusta mucho esta parte porque es bien retadora cuando nosotros empezamos a pensar, número uno, ¿por qué mi audiencia debería escucharlo? El propósito de mi presentación es, ¿qué es aquello que yo quiero llevarle a mi audiencia? Entonces, si yo en este momento me pregunto, ¿por qué las 21 personas que me están escuchando deberían escuchar? Entonces, claro, tengo que contestar esa pregunta porque la información es interesante, porque la información es útil, porque es información que no conocen o necesitan conocer con más detalle. Entonces, siempre que nosotros pensemos en una presentación, tienen que pensar el propósito en cuanto a por qué deberían escucharme y qué es lo que espero lograr, qué espero modificar de mi audiencia. Nuestras presentaciones van a impactar básicamente por lo menos de una de tres maneras, chicos. Van a generar conocimiento. En este momento yo les estoy generando conocimiento, les estoy compartiendo información que hace que ustedes tengan conocimientos adicionales. Las presentaciones buscan generar emociones también a veces. Y el tercer elemento es que las presentaciones buscan modificar una conducta. No es que las presentaciones o dan conocimientos o transmiten emociones o modifican una conducta. Se pueden combinar estos tres elementos. A veces puede ser uno solo, a veces son dos y a veces pueden ser los tres. El objetivo de la presentación de hoy día no es transmitirle emociones. Durante la presentación les puedo transmitir alguna emoción, les genero risa con algún comentario y tal, pero el objetivo no es ese. El objetivo es darles algunos conocimientos para que conforme ustedes los vayan poniendo en práctica, modifiquen su conducta. ¿Su conducta dónde? En las presentaciones que ustedes tengan que llevar a cabo. Entonces, recuerden acá, tomando el propósito, ¿qué espero modificar de mi audiencia? Pregúntense, ¿quiero impartirle conocimientos a mi audiencia? ¿O quiero generarles emociones? ¿O quiero que modifiquen su conducta? ¿Cuál de esos tres? ¿Es uno, o son dos, o son los tres? Pero esto es algo que tienen que tener clarísimo siempre que ustedes vayan a preparar una presentación. Lo que decimos en una presentación, chicos, tiene que ser recordable. ¿Qué quiere decir? Que debe quedar grabado en la mente de los participantes. No tiene sentido que ahora ustedes asistan al webinar y yo les presente esta información y 15 minutos después del webinar alguien les pregunte, oye, ¿qué tal la presentación de Mauricio? ¿Qué te acuerdas de la presentación? Pucha, la verdad es que no me acuerdo nada porque no le entendí nada. O no me acuerdo porque la verdad que fue tan aburrido que insufrible. A los 5 minutos ya me moría de sueño. Ustedes tienen que buscar que su presentación tenga elementos, tenga información que su audiencia recuerde y la van a recordar gracias a que ustedes utilizan una serie de técnicas. Bien, recuerden, siempre tienen que dejarle algo a su audiencia, algo que ganar, algo de valor o resolver algún problema. En este momento, este webinar busca darles información para que puedan modificar su conducta, porque ustedes están ganando algo, están ganando información que les va a permitir hacer presentaciones de una manera más efectiva. Pero ¿qué pasa si estuviéramos imagínense que estamos en un, no sé, en un matrimonio y yo quiero dar una charla, termina la ceremonia y yo quiero dar una pequeña charla. Esa charla es una presentación también. Y yo quiero hablar de los novios, pues, ¿no? Los novios que ahora son esposos. Ay, no sé, a ver, voy a tomar una pareja ficticia, ¿eh? Esto es así, totalmente al azar. Ignacio y Delia, Ignacio Velázquez y Delia de la Cruz se acaban de casar, entonces estamos todos acá muy contentos en el matrimonio, es un matrimonio chiquito, somos solamente 22 participantes, pero yo quiero dar un discurso. Ignacio, una persona tan buena que conoció a Delia hace unos años
y salieron durante un tiempo y ahora se han casado y esperamos que sean muy felices. Ese es un discurso que no busca impartir conocimientos, no busca modificar una conducta, busca generar una emoción. Y en un matrimonio, evidentemente es un discurso que genera valor porque lo que hace es exaltar un poquito el amor que los esposos tienen. Siempre que ustedes preparen una presentación, chicos, tienen que pensar, mi audiencia, ¿cómo gana escuchándome? ¿Qué valor le estoy generando? O si les estoy resolviendo un problema. Evidentemente, los que están, ustedes que están participando de este webinar, están participando porque buscan que yo les dé algo de valor o los ayude a resolver un problema que puede ser, caray, yo cuando tengo que hacer presentaciones siento que no tengo muchas habilidades o que no tengo muchos recursos. El webinar de Mauricio me va a ayudar en cierta medida a resolver ese problema. Entonces, hasta aquí una introducción general y ahora vamos a aterrizar algunas ideas. Toda presentación, chicos, tiene que tener estos cuatro elementos en consideración. Primero, una estructura. ¿Qué quiere decir que mi presentación tenga una estructura? Tiene un inicio. Yo les he mostrado los errores más comunes que hay en las presentaciones. Ese ha sido el inicio. Luego ha habido un desarrollo del tema, que es lo que estamos haciendo en este momento, y dentro de unos minutos vamos a tener un cierre, que es la conclusión de toda la presentación. Toda presentación necesita tener un inicio, que es la presentación del tema, un desarrollo, que es donde yo voy exponiendo, voy trayendo la carnecita del tópico, y un cierre que debe generar impacto y debe dejar una idea o una emoción como recuerdo en la audiencia. Tiene que haber obviamente un mensaje. El mensaje es qué es aquella información que yo quiero transmitir y cómo lo voy a transmitir. Lo voy a transmitir a través de un webinar virtual, es en una clase presencial, es en un video, es una diapositiva o es apoyado en diapositivas. El mensaje es cuál es la idea que yo quiero transmitir. La circularidad, este es un elemento bien interesante y particularmente retador, chicas, chicos, cuando estamos haciendo presentaciones con este formato virtual. Si nosotros estuviéramos en un aula, a cada uno de los 21 que me están escuchando, yo los podría ver y podría ver si me están prestando atención, si me miran, si no me miran, si están mirando el celular, si están tomando notas, si están apuntando en alguna tablet. Pero el formato que tenemos es un formato más retador porque en este momento yo no estoy viendo a ninguno de los 21. Entonces, los 21 podrían estar ahorita cada uno está viendo tele, el otro está viendo alguna serie en Netflix, otro está comiendo, otro está tomándose una chela, otro está simplemente ahí, dejó el webinar prendido y está haciendo cosas en su casa mientras escucha, pero yo no sé si me están prestando atención directamente. La circularidad es cómo el presentador interactúa con su audiencia. Nosotros como presentadores vamos a transmitir la información a la audiencia, pero también estamos recibiendo información de la audiencia. Es una audiencia que nos presta atención, que nos mira, que nos hace preguntas o que no conecta con nosotros. Siempre tenemos que ir viendo cómo la audiencia está respondiendo a lo que le decimos. Ahorita yo no les puedo ver la cara, pero ¿qué pasa si de pronto yo les explico acerca de la circularidad en una presentación y todos me miran con cara de no entendí nada? Entonces, claro, si veo sus caras de no entiendo, tengo que volverlo a explicar. Eso es circularidad, el ir captando cómo mi audiencia responde a la información que yo le doy y modificando mi presentación de acuerdo a lo que mi audiencia necesita. Les va a pasar que van a presentar información y su audiencia los va a mirar con cara de, ah, muy bien. Hay audiencias que son más frías, hay audiencias que son más secas, que son más incómodas. Entonces, la circularidad nos permite ir viendo, ir calibrando eso para modificar la forma en la que estamos presentando. Y el último elemento, chicos, son las barreras. Hay varios tipos de barreras. Hay barreras físicas, hay barreras psicológicas. Las barreras físicas, por ejemplo, en este caso, no es que haya una barrera, pero ¿qué pasa si se me va la luz ahorita? Y no tengo batería en la laptop y de pronto me desconecté. Se presentó una barrera física, que es que me quedé sin energía eléctrica. ¿Qué pasa si de pronto golpeo mi laptop y algo le pasa al micrófono y ya no me escucha?
¿Cómo puedo sortear esa barrera? ¿No? Por mucho que les hable, me dicen, bueno, Mauricio, no se te escucha nada. Entonces ahí no me queda otra que explicárselos tipeando, lo cual es obviamente sería pesadísimo. Otra opción es que empiece a comunicarme con ustedes a través del lenguaje de señas, esa es otra posibilidad, o tendríamos que ver alguna otra alternativa. Las barreras psicológicas, chicos, tienen que ver, por ejemplo, con el cansancio que puede tener o el presentador o la audiencia. Este es un webinar de 7 a 8 de la noche. Es un horario relativamente razonable. Pero les cuento que yo estoy dictando un taller sobre presentaciones efectivas en otra universidad y es un taller de 7 a 10 de la noche. Entonces, sí, ya se imaginarán, mis participantes a las 9 de la noche ya están pues con un ojo hacia arriba y el otro hacia abajo. Están virolos, están cansadísimos porque han tenido un día pesado y encima vienen a un taller que dura 3 horas cada día, porque son 4 sesiones. Entonces, yo les aseguro que la última sesión, la última hora de esa última sesión, a mi audiencia voy a tener que hacer algo para reducir la barrera del cansancio, que es una barrera psicológica. Ustedes siempre asegúrense, chicos, de minimizar en la medida de lo posible todas esas barreras. Eh, que se me fue la conexión a internet, que mi conexión es pésima, que de pronto acá al costado justo tengo que hacer una presentación importante para un curso y están haciendo un edificio acá al costado y están taladrando la pared que está precisamente al costado de mi habitación. Esas son barreras que tenemos que tratar de reducir. Bien, 4 elementos importantes en toda presentación. Tiene que tener estructura, el mensaje tiene que ser claro, tengo que tener en cuenta cómo responde mi audiencia a través de la circularidad y tengo que minimizar cualquier barrera que pueda impedir que mi presentación tenga un impacto positivo. Ahora, vamos a entrar a la parte final con los 3 pilares de toda presentación. Estos son 3 elementos que yo quiero que ustedes tomen en cuenta sí o sí o sí, siempre que presenten. Primero, la energía. La energía tiene que ver con cómo ustedes proyectan entusiasmo, pasión, fuerza a su audiencia. No es lo mismo que yo esté aquí estático todo el rato, hablando de chicos, las presentaciones tienen que tener 3 pilares fundamentales, que son la energía, la autoridad y la atención. La energía tiene que ver con cómo yo me presento y cómo me ve el público. Bueno, terrible, pues es una falta de energía absoluta. Un ejemplo de falta de energía en una presentación es PPK. Lamentablemente, PPK yo lo respeto mucho porque creo que puede ser una persona muy buena, muy agradable y tal, pero como presentador es un excelente ejemplo de qué no hay que hacer. Porque a PPK lo que le falta es energía. Y si quieren ver algunos videos de presentadores que transmiten mucha energía, por ejemplo, Alan García era un excelente orador porque manejaba muchísimas técnicas que transmitían energía. Era un presentador que se adueñaba de su escenario y tú te enfocabas en lo que él quería decir. Y si lo escuchabas el tiempo suficiente, te empezaba a convencer. Entonces, cuando ustedes presenten, energía no quiere decir hablar fuerte. Ojo, ¿ah? Puede tener que ver con hablar con un tono de voz alto, pero la energía es en qué medida yo estoy interactuando con mi audiencia y les pregunto cosas. ¿En qué medida yo me desplazo por mi escenario? ¿Cómo estoy impostando la voz para la presentación? ¿Cómo estoy transmitiendo pasión por con respecto al tema? Hay 2 elementos que conforman la energía. No son los únicos, pero son 2 que yo quiero que ustedes tomen en cuenta. El entusiasmo. El entusiasmo es cómo se nota que yo disfruto el tema del cual estoy hablando. Y el otro es la pasión. La pasión es cómo disfruto el tema en sí mismo. Si ustedes en este momento me dicen, Mauricio, tienes que hacer una presentación que dure media hora acerca de, eh, no sé, principios contables, pucha, yo les aseguro que haré lo posible, pero pasión va a ser complicado, porque no es un tema que yo conozca mucho y no es un tema del que, como no conozco mucho, no me siento muy cómodo hablando acerca de ese tema. Entonces, no voy a transmitir mucha pasión,
Evidentemente van a notar que el tema y yo no conectamos mucho y probablemente tampoco transmití mucho entusiasmo. Evidentemente, en las épocas universitarias, a veces tenemos que presentar temas que no nos gustan, pues, ¿no? O sea, en la carrera no todos los cursos nos interesan y no todos los contenidos que tenemos que presentar son contenidos que decimos, qué monstruo, qué bacán, tengo que hacer una exposición sobre esto. Pero hay que tratar en la medida de lo posible de impregnarle entusiasmo y energía a esa presentación. El segundo pilar, chicos, es la autoridad. La autoridad entendida como mi audiencia me reconoce como una persona que sabe del tema del que está hablando. Si de pronto, no sé, a ver, me voy a inventar. Yo les hablo, tenemos un webinar acerca de cómo gestionar un matrimonio feliz. Entonces, Mauricio, pero tú vas a presentar un webinar de cómo gestionar un matrimonio feliz si tú te has casado 15 veces y te has divorciado 14 veces y estás a punto de divorciarte por la 15ª vez. ¿Cómo es posible que tú vayas a dar una charla, un webinar acerca de cómo gestionar un matrimonio feliz? Evidentemente, eso impacta en mi principio de autoridad, en mi pilar de autoridad. Si es que de pronto ustedes ven un webinar física cuántica avanzada. Oye, Mauricio, pero tú qué sabes de física cuántica, ¿no? Con la justa, si sabes qué es el gato de Schrödinger, ¿qué te vas a poder hablar pues de física cuántica avanzada? No se me reconoce como un principio de autoridad. Y la autoridad yo la consigo teniendo conocimiento del tema. ¿Eh? Mientras más sepa yo de un tema, mayor autoridad voy a poder transmitir. Y el tercer pilar, chicos, tiene que ver con la atención. ¿Cómo yo me aseguro que mi audiencia me preste atención? Si se dan cuenta, la atención también tiene que ver con la energía, tiene que ver con la autoridad. La atención tiene que ver con cómo yo presento la información, con cómo elaboro mi discurso. Si mis presentaciones están impregnadas de energía, tengo autoridad y demuestro autoridad para hablar del tema, confío en mi presentación y interactúo con mi audiencia, les hago preguntas, los llamo por su nombre, les hago comentarios para que ustedes me vayan rebotando ideas, en esos casos es mucho más probable que yo genere atención. En cuanto a técnicas expositivas, algo que sirve mucho para generar la atención, acá solamente voy a pasar la diapositiva para que no nos maree la cara de Ben Stiller y la de Owen Wilson haciendo un loop permanente. Algo que sirve mucho como técnica son estos tres elementos, chicos. Primero, preguntas retóricas. ¿Alguna vez se han preguntado cuáles son los errores más comunes en las presentaciones? Yo esta pregunta la puedo hacer para ver qué me responde mi audiencia, pero también la puedo hacer como una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no espera una respuesta, ¿no? ¿Se han puesto a pensar cuántos pollos se comen al día en Lima? Yo les hago esta pregunta no para que la gente me diga, yo sé, Mauricio, 150.000 pollos. Otro, no, 15.000 pollos. No importa cuál es la respuesta. Yo he hecho esa pregunta para que mi audiencia piense simplemente en cuántos pollos podrían ser. Las preguntas retóricas ayudan a que la audiencia empiece a conectar con nosotros. También hay preguntas directas, ¿no? Yo podría preguntarle específicamente, incluso a alguna persona. Eduardo, ¿tú sabes cuántos pollos se comen al día en Lima? ¿No? Piero, ¿tú sabes cuántos pollos se comen al día en Lima? Entonces ahí yo ya estoy tomando a alguien particular, específico de la audiencia para hacerle una pregunta. Otro recurso que nos va a servir muchísimo es el contar historias. Esto tiene mucho que ver evidentemente con el storytelling. Este no es un webinar de storytelling como tal, pero toda historia tiene que ver con un inicio, un problema, ¿no? Una situación que se tiene que resolver y cómo se resolvió. Una historia tiene que tener un nudo, un conflicto, y toda historia tiene que tener algún personaje, por lo menos uno, ¿no? Entonces, un recurso que sirve mucho para generar la atención de nuestra audiencia es contarle una historia. Y esta se conecta con otra técnica que es importante, que son los recursos vivenciales.
A mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio que me ponía muy nervioso cuando exponía. De hecho, una vez tuve que hacer una presentación y yo tenía mi hojita en la mano. O sea, por ejemplo, voy a tomar esto como un ejemplo de hojita. Y tenía mi hojita con mis apuntes, pero estaba tan nervioso que cuando tenía que exponer temblaba. Y eso evidentemente le resta impacto a mi presentación y además que yo estaba mirando todo el rato el texto, no, no miraba mi audiencia, miraba el texto. Entonces, las presentaciones de alto impacto son importantes porque ayudan a transmitir mejor la información. Si yo les hiciera la presentación así todo el rato, se me aburren terriblemente. Y en ese momento, yo me sentía muy nervioso en esa presentación. Esto que acabo de utilizar es un recurso vivencial. Es contarles alguna experiencia mía que puede ser cierta o no, pero yo la presento como algo que yo he vivido. Esto conecta con la audiencia. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes, cuando yo he contado esta historia, que dicho sea de paso es totalmente cierta, cuando yo cuento esta historia, algunos de ustedes dirán, oye, a mí también me ha pasado pues que he tenido que presentar y me ponía nervioso y estaba temblando y no sabía cómo controlarlo. Entonces, las personas que conectan con esa idea ya están mucho más enfocadas en la presentación que yo les estoy haciendo. El storytelling, el tomar recursos vivenciales, el hacer preguntas retóricas, son técnicas que nos ayudan a transmitir mejor la información que nosotros tenemos en una presentación. Lo cierto, chicos, es que este es un webinar de 1 hora y acá hay un montón más de información. Podríamos profundizar en cada uno de los pilares, pero les quiero dejar estas ideas simplemente para que ustedes las vayan pensando y las vayan tomando en cuenta. De hecho, esta presentación la van a tener a su disposición si es que lo quieren. Entonces aquí van a tener la información como tal. Y esto es lo que yo les quería traer dentro del webinar. Eh, Vamos a aprovechar estos minutos finales. Acá les estoy dejando mis datos de contacto por si quieren seguirme en Instagram, conectar conmigo en LinkedIn o mandarme algún correo con consultas. Pero vamos a utilizar estos minutos finales para resolver dudas y preguntas que pudieran tener. Si alguno de ustedes prefiere no preguntarlo ahora y lo quiere preguntar mandándome un correo y tal, lo puede hacer también si les resulta más cómodo. Pero en este momento entonces, Yanela, que quedamos en tus manos para ver cómo hacemos para resolver las preguntas. Si quieren, chicos, pueden escribirlas en el chat, pueden abrir su micrófono, como ustedes prefieran. Yanela, quedamos a tu servicio. Sí, listo, Mauricio. Todavía quedan unos minutos por si alguien desea realizar preguntas, pueden hacerlo en la caja de chat o suben la mano y lo subo para que puedan hablar por el micro, como gusten. Pero sí Perfecto. han sido muy buenos los consejos, estoy segura que todos los alumnos los van a aplicar. Qué bueno, Yanela. Ojalá, claro que sí. Ahora, acuérdense, chicos, mientras van preparando sus preguntas y tal, esta información que les estoy trayendo y en general mejorar nuestra técnica para que nuestras presentaciones sean más efectivas, tengan un mejor impacto, es como ir al gimnasio, es como ejercitar en realidad cualquier músculo, como hacer deporte. La primera vez que lo ejercite, me va a resultar un poco complicado, pero conforme voy poniendo en práctica todas estas cosas que estoy viendo, irán mejorando mis técnicas. Eh, si es que ustedes sienten que en sus presentaciones les falta volumen a su voz, busquen en internet o de hecho pueden conversar con alguna persona, con algún foniatra y tal, para que les ayude a impostar la voz. La forma en la que yo estoy hablando en este momento no es la forma en la que hablo usualmente. Esta es mi voz de presentaciones, porque tengo que subir un poquito el volumen, tengo que modular un poco más el discurso, pero claro, si hablo con ustedes no voy a hablar así, les hablaré de una forma un poco más acelerada, más entrecortada. Imposten, preparen, ensayen su discurso. Vamos contestando a la pregunta que nos hace Delia. ¿Qué recursos recomiendas para interactuar con alumnos en cursos virtuales por temas que les pueden resultar aburridos o pesados por la hora en la que se dictan? Muy buena pregunta, Delia. Yo recomiendo jugar con varias alternativas. Si son recursos, si son presentaciones virtuales, por ejemplo, Menti es un recurso que ayuda mucho. Menti es una página, es una plataforma que nos da una serie de recursos como encuestas en línea o
respuestas, cajas de preguntas en línea. Por ejemplo, yo les podría poner ahorita un Menti que tiene un código QR, un código, y decirles, chicos, escaneen ese código y contesten las preguntas que aparecen. Entonces, de pronto aparece una pregunta, ¿qué es lo que te impactó más acerca de la presentación? Entonces ya los chicos van interactuando y ya no están sentados mirando una pantalla, ya tienen que coger su dispositivo o tipear en la laptop y empezar a interactuar. Ahí estás rompiendo con la rutina. Estás haciendo que se muevan, que interactúen. O haces rondas de preguntas, Delia. Los agrupas en grupitos pequeños, por ejemplo, acá de los 21 que somos, podríamos agruparnos en 5 grupos de 4 o en 7 grupos de 3, no sé, ahí vamos buscando. Y en cada grupo les dejas una tarea, una actividad. A ver, vayan haciendo presentaciones entre ustedes y vayan dándose feedback. Entonces, con eso, como son recursos virtuales, como es una presentación virtual y tú no necesariamente los estás viendo a todos, no sabes si se divierten o no y es una hora pesada, lo que tienes que hacer es tratar de que no estén sentados todo el rato mirando la presentación, sino que tengan que hacer algo, que tengan que tipear, que tengan que buscar información, que tengan que conversar entre ellos y con eso minimizamos la barrera del agotamiento. Cuéntame si con eso, Delia, contesto tu pregunta. Menti es un recurso, pero no es el único, ¿ah? También podemos utilizar pizarras electrónicas como Miro, como Norton. O sea, recursos ahora hay un montón. Cintia, contesto tu pregunta. Por favor, Delia, ponme por acá si es que he respondido a tu consulta. Cintia dice, he pensado en ejercitarme en diferentes presentaciones, como en un funeral, en un matrimonio. Puedo practicar ahora en Navidad con mi familia. Sí, por supuesto. Eh, Algo que sirve muchísimo. De nada, Delia, es un gusto. Gracias por tu pregunta, que además es muy buena. Cintia, ¿sabes qué sirve mucho? El ensayar una presentación específica o tomar cualquier texto y leer ese texto desde distintas emociones o desde distintos personajes. Por ejemplo, lo que tú me has puesto acá en el texto que has escrito. Lo voy a leer de dos maneras, ¿ya? Una es de manera alegre y otra es de manera triste. La primera, he pensado en ejercitarme en diferentes presentaciones como en un funeral, en un matrimonio, puedo practicar ahora en Navidad con mi familia. Es una forma de presentar con un discurso, con un tipo de mensaje específico. Ahora lo cambio a algo más triste, ¿ya? Pucha, la verdad es que he pensado ejercitarme en diferentes situaciones, en diferentes presentaciones como en un funeral, en un matrimonio. Puedo practicar ahora con mi familia. ¿Se dan cuenta cómo la tónica cambió totalmente? Transmití una vibra totalmente distinta. Este es un ejercicio que se puede hacer, Cintia. Es más, toma un cuento para niños si quieres. Toma La Caperucita, Pinocho, un cuentito corto nomás. Y léelo en voz alta, pero desde distintos tonos, desde distintas emociones. Y eso te va a ir ayudando a modular tu discurso y a ir construyendo tu presentación. Algo que también sirve, chicos, que me estaba olvidando de decírselos, pero ayuda bastante. Tomen cualquier lectura y mientras lo van diciendo, que sus gestos gesticulen para darle fuerza a ese discurso. He pensado en ejercitarme en diferentes presentaciones, como en un funeral o en un matrimonio, y podría practicar ahora con mi familia. Entonces, que sus gestos le den fuerza al discurso que ustedes tengan. Leyendo lo que dice Ruth. Y si es una presentación para conseguir un trabajo, ¿bien? ¿Qué se recomienda para impactar a tu público que es reducido? Si se dan cuenta, todo lo que yo estoy diciendo le estoy dando un gesto. Eso también ayuda porque a veces hacemos una presentación en la cual no gesticulamos mucho y los gestos son recursos que nos ayudan bastante. Cintia, cuéntame si con eso respondo a tu pregunta. Muchísimas gracias. Capón es excelente. Gracias por los consejos. Gracias a ti. Ahora sí contesto lo que dice Ruth. Si es una presentación para conseguir un trabajo, ¿qué se recomienda para impactar a un público que es reducido? Aquí el principio de autoridad, Ruth, ayuda muchísimo. O sea, no es que sea el único, ya el pilar de la autoridad nos va a servir porque en una presentación, en una entrevista o en un proceso de selección,
Yo lo que tengo que generar es el impacto para demostrar que soy el postulante más adecuado. Entonces, confíen en lo que saben, confíen en su forma de presentar la información, porque a veces se nota cuando el candidato está medio tímido, medio timorato, que no confía mucho, no está seguro de lo que está respondiendo. Entonces vayan seguros de su respuesta. Miren a los ojos a sus entrevistadores. Claro, tampoco es que van a mirar a los ojos fijamente todo el rato, ¿no? Es como, imagínense que yo todo el rato estuviera mirando pues fijamente así la pantalla, sin moverme, sin pestañear, voy a parecer un psicópata. Pero miren a los ojos cada cierto tiempo a sus entrevistadores, bien, cuando les hagan una pregunta, contesten y una vez que terminen, asegúrense de haber contestado lo correcto, ¿no? Ruth me hace una pregunta, Ruth, con esto contesté tu pregunta, si se dan cuenta lo acabo de hacer hace un rato con Delia, con Cintia, porque con eso me aseguro que eso que me preguntaron fue exactamente lo que yo contesté. Ahora, claro, si por ejemplo le pregunto a Delia, ¿no? Delia, contesté tu pregunta y Delia dice, no, la verdad es que no contestó para nada, pero para no hacer roche le voy a poner que sí, ya es responsabilidad de la persona que me dice que sí. Pero siempre que ustedes les hagan una pregunta, entonces asegúrense, con esto estoy contestando, hay dudas, hay alguna pregunta, y es más, cuando hablen de algún tema, cada cierto tiempo hagan pausas y digan, hasta aquí, dudas, preguntas, algo que no quede claro, entonces van a tener ciertos checkpoints que los van a ayudar a asegurarse que su audiencia los está siguiendo hasta ese momento.